En este segmento abordaremos lo que la Iglesia Católica ha hecho como posesionaria terrenal de los bienes del Creador del universo. Y hasta el día de hoy, en el siglo XXI, aún tiene ese poder terrenal, incluso por encima de la política. Verá usted, todo comienza cuando el Imperio Romano sucumbió, como sucedió con otros muchos imperios del pasado, como los babilonios, los persas, los medos, Grecia y el Imperio Romano. Al sucumbir este último y dar paso al nuevo imperio político religioso llamado Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que hasta el presente ha tenido un poderío tal que ha pasado inadvertido por el mundo entero. ¿Y sabía usted que esta sutileza espiritual por parte de este sistema apóstata, en unidad con su hermana gemela, la Iglesia Ortodoxa, que gobierna las mentes y el espíritu de millones de seres humanos del Medio Oriente, Asia, Europa y hasta el África, y la católica gobernando las mentes y el espíritu de los habitantes de las Américas y gran parte de Europa? Pues bien, todo comienza desde el año 538 hasta el año 1798, y que a este periodo se le llamó la Edad Media o la época del oscurantismo, en donde el poder dominante en materia de fe por sobre la faz de la tierra fue imputada a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y todos estos hechos se suscitaron en Europa, África, Oceanía, hasta que los habitantes de aquellas naciones tuvieron que huir por la persecución atroz y matanzas en masas que realizó este sistema en contra de los llamados cristianos. Estos emigraron a tierras nuevas, llegando a asentarse en lo que hoy es América del Norte. Y así dio inicio a la fundación de los Estados Unidos. Sin embargo, en 1492, en tanto que en Italia asumía al poder el Papa Alejandro VI, precisamente Cristóbal Colón descubría América, el Nuevo Mundo, anclando primero en la isla de Cuba, lo que hoy es Haití, República Dominicana, las Islas Martinicas, y poco a poco fueron llegando otros exploradores españoles católicos hasta conquistar las regiones de lo que antes se llamaba Mesoamérica. Y ellos le asestaron el nombre de la Nueva España. Por instrucción de los reyes católicos de España, quienes financiaron las exploraciones hacia un nuevo mundo llamado América Central y América del Sur. Tal vez usted no tiene idea de cómo el poderío eclesiástico llegó a declarar a los habitantes del Nuevo Mundo herejes mediante las bulas, las cuales tenían carácter de imperativo, no habiendo nada ni nadie que hiciera cambiar estos edictos llamados bulas por la misma autoridad de la Iglesia. A tal grado que dice el historiador Agustín Cue Cánovas, que mediante estas cartas llamaron a los herejes enemigos del catolicismo
a quienes debía excluirse no solo de la iglesia, sino también del mundo entero. A finales del siglo XV, por ahí de los años 1400 de nuestra era, la religión católica logró consolidarse y predominar en toda la península de España. Esta se convirtió en la campeona del catolicismo victorioso y en aliada vigorosa del pontificado, es decir, en aliada del poder papal. Mediante los intereses y poderes universales del papado, los monarcas españoles, haciendo valer los servicios prestados a la causa de la religión católica en el mundo, obtuvieron del Papa Alejandro VI la concesión de amplios derechos territoriales a través de la célebre bula de mayo de 1493. Se les otorgó también el real dominio de diezmos, que consistía en el derecho de disponer del sobrante de los diezmos una vez cubiertos los gastos del culto y el patronato de todas las iglesias y fundaciones religiosas que en el Nuevo Mundo se establecieran. Se me pasaba a hacer mención que el espíritu de los españoles fueron identificándose los conceptos de patria y religión, y como consecuencia surgió y se desarrolló la idea de considerarse cada español como un defensor acérrimo del catolicismo. Ahora bien, la iglesia en América, es decir, en la Nueva España, nació pues subordinada a la autoridad de los monarcas, aunque con el tiempo llegó a constituirse en un verdadero estado frente al poder civil. Los franciscanos fueron los fundadores de la iglesia en nuestro país, en México. Sucesivamente fueron llegando y estableciéndose los llamados dominicos en el año 1528, los agustinos en 1533, los jesuitas en 1572, los carmelitas en 1585, los mercedarios en 1594, los hipólitos, juaninos, antoninos y filipenses en 1657. Los betlemitas en 1674 y los Camilos, o sea, los llamados San Camilos de Leslie en 1755. Una vez conquistado México, Hernán Cortés se dirigió al rey de España Carlos I y a Carlos V de Alemania, pidiéndole que para iniciar y realizar la evangelización de los indígenas vencidos por ellos, se enviaran a la Nueva España, es decir, a esta parte de América, frailes y no obispos y prelados, porque estos dejarían la costumbre de disponer de los bienes de la iglesia para gastarlos en pompas y otras cosas, y dejar mayorazgos a sus hijos y parientes. Para el conquistador resultaba indispensable que sacerdotes de buena conducta y celosos de sus bienes religiosos se encargaran de la evangelización, sirviendo como aliados eficaces en la empresa de mantener el dominio español sobre las poblaciones indígenas recientemente sometidas. Hágase usted una idea en qué condiciones habrán sometido a los indígenas nuestros coterráneos de las Américas, América del Norte, América Central y América del Sur. Continuando con la temática anterior,
Más tarde, un fraile llamado Jerónimo de Mendieta pedía también se enviaran obispos especiales para los indios, escogidos entre los frailes franciscanos, dominicos, agustinos, que dieran ejemplo de pobreza y buenas costumbres a los naturales indígenas, y que viniendo en un ambiente de humildad y pureza, pudieran realizar con frutos la enseñanza y predicación de la religión católica entre los indígenas. La obra de Pedro de Gante, Vasco de Quiroga, Juan de Zumárraga, Bartolomé de las Casas y de otros evangelizadores enviados desde España a petición de Hernán Cortés y de Jerónimo de Mendieta, estuvo impregnada de este espíritu generoso y noble que lleva a los mejores misioneros del siglo XVI a estudiar las lenguas, las costumbres y las tradiciones indígenas para incorporarlos a la nueva religión llamada católica. Heroica y digna de elogio y gratitud fue la tarea realizada por estos frailes que fundaron escuelas, escribieron libros, enseñaron oficios y redactaron catecismos y cartillas bilingües para realizar mejor el adoctrinamiento de los indígenas. No importaba que la evangelización fuera incompleta, ya que por la imposibilidad de los catecúmenos de poder entender el sentido metafísico, oiga usted, desde antaño ha existido la metafísica. El esoterismo, es decir, la brujería, de los dogmas y actos de culto cristiano. Hágame usted el favor. Si es verdad que muchos indígenas se resistieron a la cristianización, persistiendo en sus cultos idolátricos o simulando aceptar la sustitución de sus dioses tradicionales por los santos católicos. En realidad, no santos católicos, íconos, iconografía católica. Eso es la definición más exacta y precisa de los así llamados santos católicos, mal llamados santos católicos. Y sus santuarios prehispánicos por los nuevos templos cristianos. Hago un paréntesis. ¿Se fija usted cómo en esta etapa en esta etapa en que los indígenas fueron sometidos por los españoles, no muy tarde surge el mito de la Virgen de Guadalupe, que según la tradición y según los estudiosos en esta materia, dicen que se le apareció a Juan Diego en una cueva. Pero desde finales del siglo XVI se inicia el triunfo del espíritu intransigente y sectario de la contrarreforma en nuestro país, en México, y tienden a desaparecer los benéficos resultados de la tarea realizada por los primeros y grandes evangelizadores de los indios. Después de esto, llegan al país frailes de costumbres relajadas y clérigos ávidos de riqueza y de poder. En 1551, es decir, 59 años después del descubrimiento de América, estos nuevos inquilinos en las tierras llenas de riquezas como la madera, las minas de oro, etcétera, establecen la Inquisición para perseguir a los herejes y mantener la intolerancia religiosa. Es decir, estas costumbres
que vinieron desde la época de la persecución religiosa en Europa, estos ávidos de poder, estos indeseables clérigos, vinieron a imponer una nueva Inquisición por medio de un tribunal político religioso para perseguir a todo aquel que no comulgara con la evangelización de la Iglesia Católica. Manifestación entre el altar y el trono estorba los vuelos del espíritu y de la inteligencia y crea una atmósfera de terror hostil en buena parte de los progresos de la ciencia y la filosofía. Desde muy temprano se inicia la prosperidad y enriquecimiento de órdenes religiosas y de funcionarios eclesiásticos de igual reputación. Con esto damos por terminado el día de hoy estas dos etapas de la vida de la Iglesia Católica en el mundo que nos rodea. En lo sucesivo seguiremos con esta misma temática. Esperamos que sea de su interés y de antemano damos las gracias por sus finas atenciones y esperamos sus comentarios y sus aportaciones a todo este trabajo realizado únicamente para que usted abra los ojos y se dé cuenta que estamos viviendo aún hoy, en el siglo XXI, en el año 2022, una época de oscurantismo espiritual. En 1798 culminó la persecución religiosa que duró más de 1600 años de Inquisición. Ya habíamos dicho en los materiales anteriores que se trató de una época de oscurantismo espiritual, en donde solamente el clero tenía acceso a las normas de la alta jerarquía y los demás que no comulgaban con el clero o con la Iglesia Católica eran llamados herejes y eran conducidos a la horca, a la muerte, hasta exterminarlos en su totalidad. La gran masacre, podríamos decir. Entonces, posteriormente a esta época, comienza entonces una nueva era en Europa, la época de la Ilustración, en donde salen a relucir los grandes pensadores, y ahí continuamos entonces con una nueva época de las épocas de las luces en Europa. Y es ahí donde estos personajes que estamos mencionando ya habían sentado sus precedentes, y eran gentes estudiosas, se habían preparado en las universidades de prestigio de España, de Italia, de toda esa parte de Europa, ¿no? Entonces ellos, al venir a estas tierras en donde proliferaban o habitaban indígenas, es de esperarse que las personas del Nuevo Mundo, que son estos evangelizadores, pues vinieron con una finalidad y con una imposición atroz en contra de la gente indígena, pues que no conocía más que el politeísmo, creían en el dios del fuego, en el dios de la lluvia, en dioses extraños, incluso sacrificaban a hijos, a personas, para apaciguar la ira de sus dioses, así como lo hacían en la antigüedad allá en el Medio Oriente. Y ese convento llamado San Antonio de Padua, de Izamal, fue construido por Fray Diego de Landa. ¿Cómo cree usted que habrán tratado a los indios? Y cuanto más que los indios ya habían sentado sus precedentes siglos atrás, ya habían hecho incluso sus grandes templos, como el templo de Tenochtitlán, los mayas aquí en Yucatán, el castillo de Chichén Itzá,
Y así nos podemos ir por todas esas grandes monumentos históricos que hoy día, vuelvo a repetir, el turismo viene a disfrutar de todo eso. La pregunta es, ¿usted cree que españoles construyeron esos edificios? No, señor, no. Los españoles, en que fueron conquistando otras tierras como el África, como el Asia, de ahí fueron trayendo esclavos, aparte de los indios a quienes fueron conquistando aquí en América. Entonces, estos personajes construyeron esos grandes monumentos religiosos de gran valor arquitectónico y muchos de ellos ya han sido patrimonio cultural de la humanidad. Pero usted se pregunta quiénes fueron los que construyeron y quiénes fueron los que supervisaron la construcción de estos grandes templos religiosos. Nada más y nada menos que los indios, los sometidos por estos conquistadores españoles, incluso gente negra del África, chinos, asiáticos, y que incluso indios yucatecos, indios de Mesoamérica, mejor dicho, eran contrabandeados con otros indios, por decir, del África o de el Asia. Ellos fueron los que construyeron con mucho sacrificio y gran martirio y gran dolencia todos esos monumentos en donde hoy usted los domingos se congrega para honrar el nombre de Dios. Continuemos entonces con la biografía de Fray Juan de Zumárraga. Nació en 1468 y murió en 1548. Fue arzobispo de México, nació en Durango, España. Muy joven ingresó en la orden franciscana. Vino a la Nueva España en 1528 con el encargo de protector de los indios. Polemizó con los primeros oidores en favor de los naturales. Consagrado obispo de México en 1534 y luego arzobispo en 1546. Introdujo la imprenta al nuevo país. Fundó los colegios de Tlatelolco y San Juan de Letrán y el Hospital del Amor de Dios. Promovió la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México y escribió varias obras, como por ejemplo Breve y más compendiosa doctrina, Manual de el adulto, Doctrina breve muy provechosa, Regla cristiana breve, entre otros. Y se dedicó a la enseñanza de los indígenas, a quienes protegió incluso a costa de su propia vida. Pero fue implacable con algunos idólatras. Protegió incluso a costa de su propia vida a los indígenas, pero por otra parte fue implacable con algunos idólatras. ¿Quiénes eran esos idólatras? Los mismos indios. Entonces aquí encontramos un antagonismo en lo que se escribe aquí con respecto a la biografía de Juan de Zumárraga. Recordemos que en el video anterior dijimos que Juan de Zumárraga le envió a los reyes de España y a los reyes de Alemania que le enviaran clérigos de buena reputación, porque los que habían enviado los reyes ya habían saqueado estas tierras fértiles de la Nueva España. Ya les había ganado la ambición y la evangelización de los indios había quedado en segundo plano. Pero este señor Juan de Zumárraga le escribió cartas a los reyes de España para que enviaran a clérigos
de buena reputación, pero más tarde que temprano a estos clérigos les ganó la ambición a tal grado, si usted escucha en los audios, en los videos anteriores, estos nuevos clérigos enviados les ganó la ambición y que incluso cometieron las atrocidades más grandes que se habían hecho durante 1600 años, durante la época del oscurantismo. Aquí pretendieron, o mejor dicho, realizaron otra inquisición en contra de los indígenas herejes.